Tengamos fe. Nos quedamos en que la creación terminó el séptimo día. Dios bendijo y santificó ese día. El día séptimo simboliza perfección en todo. Claro, la creación que Dios realizó era bueno en gran manera, perfectamente acabado. Por eso el séptimo día tiene ese significado. Puesto ya la creación todo, Dios ordenó a Adán para que pueda vigilar, pueda ordenar a los animales, las plantas y todo eso. Y pues dijo, vas a regar el jardín, es tuyo, y las frutas para que comas. Y ahí están los animales y vas a poner los nombres a cada uno de ellos. Y Adán puso los nombres que cada uno de ellos tiene, según su especie. También a las plantas de 1000 vidas, animales de 1000 vidas también. Bueno, en ese colapso de tiempo, Dios observó que el hombre no era feliz, algo le faltaba. Entonces dice el versículo siguiente, el versículo 18 del capítulo 2. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pues le haré una ayuda idónea. Entonces dice, los siguientes versículos dice que Dios puso un sueño sobre Adán. Adán quedó dormido en medio del sueño y mientras tanto Dios extirpó en uno de los costados la costilla y de ese pedazo de carne hizo la ayuda idónea, una mujer, que en este caso se llamaba Eva. Bueno, ahora eran dos, marido y mujer. Dos, porque dice la palabra, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Acá no aparece un tercero. Varón y hembra, es la creación de Dios. Bien, estando ya las dos parejas en el Edén, surge un anticipo de Dios. Dios dice, bueno, ahora son los dos, ayúdense a trabajar. El trabajo era creación de Dios. Dios no dijo, creó y ahí vivan como quieran, patas arriba, no. Van a trabajar diario, pero para bien de ustedes. Todo ese jardín lleno de frutos, bueno para comer, para vivir sano, para vivir eternamente. Pero resulta de que un enemigo apareció. Vamos a tener otro estudio de este enemigo más antes, pero vamos a cortar camino solamente diciendo que en el cielo mismo apareció este enemigo. Y fue arrojado aquí. Hubo una guerra ideológica en el cielo y fue arrojado aquí la tierra. La tierra estaba vacía. No sabemos cuántos miles o millones de años sucedió eso, pero acá en Génesis dice de que un ser creado de Dios se reveló en el cielo mismo y eso fue arrojado acá. Después que ese enemigo tenía su hábitat en esta tierra, fue la creación del hombre. Bien, entonces en el huerto Dios ordena a esta pareja, no se separen, anden juntos, coman juntos, duerman juntos. Algún problema, algún caos, resuelvan juntos. Porque hay un enemigo que está aquí merodeando y es horrible. Bueno, y otra cosa más.
Aquí en el huerto hay un árbol, el árbol de la vida, que también le han llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo, de todos los frutos del árbol pueden comer, pero menos la fruta de ese árbol de la vida. Porque el día que coman, ciertamente morirán. Entre comillas, ciertamente morirán. Bueno, ese enemigo que fue arrojado del cielo apareció aquí en la tierra, aprovechando la desunión de Adán con Eva. Y se aproximó solamente primero al sexo débil. El sexo débil, parece que todos entendamos que la mujer es más débil que el varón. No, es imposible. Las mujeres nos llevan en valor más a los varones. Bien, entonces ese enemigo que fue arrojado era un querubín cubridor. Es el título más alto en el trono celestial, querubín. Serafines un poquito menos, arcángeles un poquito menos y ángeles, el último servidor de Dios. Querubín era. Y este querubín, lucero de la mañana, estuvo aquí en la tierra y fue a tentar a esta pareja. Comenzó con la mujer y le dijo, ¿es cierto que Dios les ha dicho, les ha prohibido de comer de todas las frutas del árbol? No, dijo ella, no es así. Dios ha dicho, de todos los árboles podemos comer, del fruto de todos los árboles, pero menos de aquel árbol que está en el medio. ¿Por qué? Dijo el enemigo. Porque Dios ha dicho, el día que comamos de ese árbol, ciertamente moriremos. Ah, no, dijo, ahí comenzó el engaño, mira, con el diálogo con la mujer. Mentira, Dios no quiere que sean como Él, porque al comer de esa fruta del árbol prohibido, van a ser conociendo el bien y el mal y van a ser como dioses. Esa palabra, van a ser como dioses, le encantó a la mujer y le causó admiración. Ah, entonces por eso dijo Dios. Eso fue su intención de la mujer. Y vio. Y el enemigo, el diablo, ese ángel caído, se materializa. Ahora aquí en la tierra se materializa. Se puede materializar en una piedra, se puede materializar en un animal, se puede materializar en un aire, porque es espíritu. Bueno, y como tiene ese poder, se materializó, se convirtió en una serpiente. Y cuando la mujer Eva volteó, ahí estaba una serpiente detrás de ella, hablando. Una serpiente hablando. Y tenía en su boca la fruta del árbol prohibido. Y le dijo a la mujer, mira, si Dios dijo que el día que comamos esto, y todos vamos, ciertamente morirás. Yo nunca me he muerto, porque esta es mi comida favorita. Y eso fue el encanto para que la mujer pueda atreverse a agarrar la fruta y probar. Y comió. Pero Dios había anticipado, el día que de él coman, ciertamente morirán. Y no quedando allí, la mujer fue a buscar a su marido y lo encontró por ahí dentro del huerto, con la fruta en la mano y todavía comiendo algunos pedazos de la fruta prohibida. El apóstol Pablo dice, cuando habla del valor de la mujer y valor del varón, cuando asume el liderazgo, dice, la mujer nunca enseñe al varón, porque el varón fue creado primero y él no pecó. Adán no pecó, sino que la mujer incurrió con su fruta en la mano, en la boca, como un niño, y hace una travesura y no puede arreglar, entonces fue como pedir un arreglo a su marido. Ayúdame, por favor, he cometido esto.
Bueno, el varón tuvo que entenderle tal vez por un sentimiento que a veces ahí aparece en el varón. Cuando nos enamoramos de una mujer, de una chica por primera vez, parece que fuese la última cosa, pero no sabemos, más tarde se va a convertir tal vez en una fruta de excelencia o se va a convertir en una fruta prohibida y que vamos a cosechar las consecuencias de la desobediencia. Eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Adán aceptó la fruta y comió. Como decir, los dos fuimos creados y los dos nos acabaremos. Y ahí comenzó el pecado, ahí comenzó la caída. Dios había dicho, ciertamente morirán el día que de él comáis. Dios es Dios y lo que está dicho por Dios está dicho. Nadie lo puede arreglar, no. Eso fue. De ese momento la caída en el mundo hasta hoy se ha multiplicado. Que se llama, la Eva cuando escuchó la voz del diablo, cuando le dijo, comiendo eso vas a ser como Dios. Eso le acarició a la mujer en su mente y dijo, yo voy a llegar a ser como Dios. Eso fue su encanto y por eso agarró la fruta y comió. Y no quedando ahí, invitó a su esposo y los dos cayeron. Eso se llama pecado original. ¿Qué es el pecado original? Querer ser Dios. El enemigo que fue arrojado del cielo también fue su caída, fue. Él quería ser mejor que Dios, quería ser Dios porque dijo, construiré mi hábitat más arriba del trono de Dios y seré con otro Dios. El pecado original es querer ser Dios. Bueno, ahí comenzó la caída y ahí se ha multiplicado ese pecado original que se llama iniquidad en teología. Iniquidad, un pecado por herencia. Nosotros somos inicuos porque hemos heredado las costumbres de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros abuelos, hasta la tercera generación, cuarta generación, dice el texto en la ley de Dios, número 1, cuando dice Dios, yo soy Dios, el que te saqué del pueblo de Egipto de la esclavitud. No te harás otros dioses, ninguna imagen, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Eso es lo que está sucediendo en el mundo hoy. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo de las generaciones humanas. Por eso somos así, por eso somos en cada nación, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada hogar. Cada individuo tiene sus caprichos, tenemos nuestros rangos. Eso es, pero a veces Dios mediante que Dios puede arreglar nuestra mente, llegaremos a ser mansos. Pero el mundo se multiplica cada vez más, de mal en peor. La carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, capítulo 3, de 1 al 5, dice, vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos son, ¿qué cosa? La herencia que los padres han dejado a los hijos. ¿Qué cosa? Pecado. Pecado. Ahora el pecado, el encanto del pecado se presenta en la vida. Conocemos los estudiantes de teología y para enseñar al mundo. 4 formas de pecado. Bien. Bien. Los pecados. El pecado, transgresión que se llama pecado. Un pecado a sabiendas, un pecado conociendo. Eso es lo que cometió a Eva y Adán. Sabiendo, Señor, lo arremetieron. Ahora en hebreo es el pecado transgresión, se llama peshá en hebreo. Luego el pecado se llama chatán.
por pecado, por negligencia, pudiendo cumplir, no lo pudimos cumplir, o pudiendo hacer, no lo pudimos hacer. En cuarto lugar se presenta la iniquidad, pecado por herencia, de tal palo, tal astilla, hasta la sepultura. Pecado contamina, sí, contamina, es como un tóxico. Bien, en cuarto lugar, el pecado que se llama en hebreo remillá, remillá por el pecado por engaño. Somos adictos para engañar y adictos para ser engañados. El mundo nos engaña, ya sea en el trabajo, ya sea en el pago, ya sea en todo. Y de ahí nosotros también comenzamos a engañar a otros. Bien, hasta aquí, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nuestra exposición. Cortamos este tiempo porque quisiéramos hablar, pero dentro de hablar nos olvidamos, nos enredamos. Pero hasta aquí solamente de la caída de Eva con Adán y las generaciones. La próxima vez llevaremos esta caída, cómo envenenó a las siguientes 10 generaciones, desde Adán hasta Noé. Sucedieron 10 generaciones, cuando en el tiempo de Noé, la gente, los hombres, dice la Escritura, el Espíritu Profecía, los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y se unieron, y el resultado fue funesto, un desequilibrio social repugnante ante Dios. Y de ahí han seguido muchas generaciones, y eso va a ser nuestro tema sucesivo para aprender algo que podemos sacar del estudio de este santo libro llamado la Santa Biblia. Por ahora, muchas gracias, les agradezco muy de veras a todos ustedes. Para servirles, Eugenio Díaz Álvarez.